obra 2 de Timoteo 3, 16 al 17. Sintonízanos los días jueves y viernes de 4 a 5 de la tarde, ya en sus hogares, el programa Biblia Abierta. Somos la Iglesia de Cristo. Más que un día, más que una oración, más que palabras, todo mi amor. Quiero entregarte toda mi vida, más que palabras, mi corazón. Más que todo, Señor, quiero entregar mi corazón, más que un tiempo. Oh Dios, no es suficiente lo que te doy, más que un día, más que una oración, más que palabras, todo mi amor. Quiero entregarte toda mi vida, más que palabras, mi corazón. Quiero entregar, a ti. Aquí estoy, Señor, dispuesto a confiar en tu amor. Necesito de ti fuerza. Que la bendición de nuestro Dios sea con cada uno de vosotros, hermanos y amigos, en esta preciosa hora de la tarde. Bienvenidos a su programa de estudios bíblicos, Biblia Abierta. Su servidor y amigo Jonathan Mejía, quien les saluda en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Gracias por sintonizarnos hoy en compañía de nuestro hermano José Luis, quien está en los controles de máster principal para poder dar ahora mismo la transmisión a través de su programa de estudios bíblicos por medio de TV Estrella Canal 25. Y hoy por hoy tenemos la oportunidad de poder participar en la quinta exposición de la palabra de nuestro Dios bajo la serie que dimos comienzo hace unos días atrás, hablando de cosas encubiertas. Hoy hemos hablado de cosas encubiertas y qué bien, hoy abordaremos la quinta parte de ello. En nombre de la Iglesia de Cristo, saludes a todos los que nos están viendo a través de la transmisión por vía Facebook o vía redes sociales. A partir de las instalaciones de TV Estrella Canal 25 nos diseminamos así por el mundo a través de redes sociales como ser la www.tvestrella.org. De igual manera nos puede encontrar también en nuestra cuenta en Facebook como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía, y también en nuestra cuenta en YouTube como Biblia Abierta, hermano Jonathan Mejía. Y así nos honramos en presentar el precioso mensaje de nuestro Dios a través de una gama de exposición bíblica que hoy celebraremos como quinta parte de nuestra serie a abordar como ser cosas encubiertas. Maravilloso estudio, precioso estudio bíblico presentado en calidad de serie donde hemos venido revisando cuidadosamente cada una de las exposiciones. Y hoy, primero Dios, hacemos la conclusión de nuestro anhelado tema o ya transitado tema. Agradecidos con nuestro Padre Celestial y vamos a entrar en el ejercicio de la enseñanza, mas antes hemos de colocarnos en presencia de nuestro Dios a través de la oración para que pueda llevarnos o hacer posible la conducción de esta prédica o de esta enseñanza, donde ahora podamos ocupar un espacio en casa. Gracias por abrirnos las puertas de sus hogares, gracias por dejarnos entrar en la intimidad de sus hogares, gracias a nuestros hermanos y amigos que siempre están al pendiente y se están comunicando con su servidor y llamando a este canal para poder así también entrar en el momento de preguntas y comentarios mientras disfrutamos también de la enseñanza. Es muy hermoso saberlo
Y en nombre de la Iglesia de Cristo y este es su servidor, pues estamos dispuestos para que a la luz de la palabra de nuestro Dios, a Biblia abierta, tal como lo es nuestro programa, podamos estudiar las Sagradas Escrituras. Nos ponemos en contacto con nuestro Dios, usted ahí en casita, con su Biblia en mano, con su libreta de apuntes, sobre todo con su mente y su corazón, dispuestos, preparados para poder recibir la exégesis o la enseñanza de la palabra de nuestro Dios ahí en familia o donde quiera que se encuentre, pero que usted ahora mismo nos está sintonizando. Y decimos: bendito Dios y Padre santo y amado, lleno de toda bendición, en el nombre de Jesús, tu santo Hijo, venimos delante de tu presencia, oh Dios, dándote las gracias por tu grande amor, por tus cuidados, por la oportunidad de vida, por el momento en el que ahora podemos abordar una exposición más de tu palabra a través de este programa televisivo y yendo así a través de las redes sociales de una forma positiva para poder alcanzar la mayoría de aquellos teófilos o aquellas teófilos que se interesan por el contenido de tu palabra. Gracias, Padre, por tener la oportunidad de poder proyectar tu palabra, de poderle dar a conocer y de abarcarla de esta manera. Te rogamos por los que ahora mismo nos están viendo en tiempo real, para que seas tú quien prepares y les proporciones un momento bastante único, bastante especial, para que tu palabra pueda ser recibida y sus corazones puedan darle cabida. Pero también para los que nos escucharán en horas más tarde o en días posteriores. Lo cierto es que exactamente cuando determinen escuchar o llegue el momento de esta enseñanza, seguro que también harán grandes cosas tu palabra en su vida. Gracias, Padre, por este momento. Te rogamos que si alguno está enfermo, que si alguna de las familias sintonizantes están atravesando momentos difíciles, por aquellas familias que se están acercando a ti a través de alguna plegaria, a través de alguna oración, a través de una petición, sea usted, oh Dios, quien pueda llegar y visitarles y hacer la obra conforme a su voluntad. Nosotros más antes hemos de prepararnos ahora, porque el estudio de tu palabra está a la orden de esta hora para poder ser escuchada. Que seas tú, oh Dios, permitiendo a este tu servidor poder dirigirse a este pueblo o a este auditorio televisivo que ahora ha de escuchar, pero que a la vez también prepares a cada receptor para que de la mejor manera pueda tu palabra también influir en sus vidas. En Jesucristo nuestro Salvador te oramos y damos las gracias, oh Dios. Amén. Muy agradecidos con nuestro Dios. Es maravilloso poder presentarnos a través de la oración y acercarnos al trono de su gracia a través de la misma por medio de nuestro Salvador Jesucristo. Es momento entonces de que podamos ir a las Escrituras y aprovechar el tiempo en televisión, puesto que este es bastante apremiante y sumamente pasa rápido. Pero nosotros aprovecharemos como siempre de la mejor manera. Cosas encubiertas. En su quinta exposición hemos tenido preciosos momentos cuando hemos venido desde el libro de Eclesiastés del capítulo 12, verso 14. Recuerda, ahí comenzamos la enseñanza. Y hablamos de que toda cosa encubierta saldrá a juicio. Dios la traerá a juicio. Vendrán a surgir como evidencia, vendrán a surgir como pruebas contundentes, independientemente de que nos acordemos o no. Independientemente de cuánto deseemos que aparezcan o no, lo cierto es que toda cosa encubierta será traída a juicio. Nos ocupó espacio donde hablamos de personajes de la palabra de Dios, donde quisieron mantener muchos asuntos encubiertos. Algunos de ellos pasaron años para poder guardando esa secretividad o colocando esto bajo confidencialidad, pero al final siempre se descubrió. Y en otros trajo consecuencias muy delicadas, muy graves. Tuvieron que pagar un alto precio o alto costo. No solamente a los que les rodeaban, como ser los familiares o la gente más cercana, sino también incluso muchos pagaron hasta con su propia vida. Tal fue el caso de Ananías y Zafira. Pero bien, avanzando un poco más, luego mencionábamos cómo si Dios está de acuerdo o Dios autoriza a que se oculten algunas cosas, a que se coloque bajo secreto, bajo confidencialidad y que se vuelva algo encubierto y que se haga en secretividad. Tal es el caso para mencionarlo por su importancia. Sé que lo conocimos en el momento que lo expusimos, pero hablamos de la benevolencia, de la limosna o la ayuda a nuestro prójimo. Eso Dios autoriza que se haga en lo secreto. De igual manera, hablamos de la oración, refiriéndose a la oración personal o individual.
Es algo que Dios autoriza a que se haga también en lo secreto. Y el que ve de lo secreto nos recompensará en público. De igual manera, hablábamos del ayuno, una práctica o un ejercicio de la fe que también está para que lo hagamos bajo secretividad, en secreto, encubierto. No va a haber ningún problema si como cristianos estas cosas que acabo de mencionar las colocamos en lo secreto y actuamos o las ocultamos. Dios responderá, mas sin embargo si las publicamos será más bien todo lo contrario. Pero sí, avanzando en el mismo, también llegábamos en determinado momento solo para retroalimentar y traer a memoria lo que hemos hablado. ¿Sabe? Momentos en los que Dios ahora dice que no se deben ocultar, cosas que deben de salir a la luz, cosas que no tienen que estar ahí como bajo confidencialidad o como encubierto. Tal es el precioso mensaje del Evangelio, escondido desde los siglos en Dios. Un asunto secreto, pero que debe darse a conocer, debe ser público. Debemos predicarlo a lo largo y ancho del globo terráqueo. De igual manera, no solamente la predicación del Evangelio, sino confesar a Jesús. Es algo que debo hacer delante de los hombres. Debo lucirme con esto. Mi fe debe llevarme hasta ahí. Note, esto no es para que esté encubierto. Pero de igual manera también, decíamos, las ofensas hacia el prójimo o aquellas situaciones que tengo con mi prójimo. Debo ir a mi prójimo, debo confesar. Eso es lo que nos enseñaba la carta de nuestro hermano Santiago. De igual manera, hablaba de la falta o el pecado, la falla ante Dios, la situación pecaminosa. El pecado o la pecaminosidad no se oculta, no se somete a una condición o situación encubierta, sino más bien todo lo contrario. Se va a la parte indicada, que en este caso es nuestro Salvador Jesucristo, de acuerdo a lo que mencionábamos en aquel momento, de acuerdo a 1 de Juan, y nos hablaba de venir y confesar a nuestro Señor nuestra falta o nuestro pecado. Así que el pecado, el evangelio y la ofensa para con nuestro prójimo son asuntos que no deben, son cosas que no deben estar encubiertas o secretas o ocultas. Así que también aprendimos que sí hay asuntos secretos de Dios, de acuerdo a Deuteronomio capítulo 29. Hay asuntos que son meramente propiedad de Dios y que solamente Dios ha querido revelarlas o manifestarlas. También conocimos eso. Y hemos entendido que si Dios no ha querido revelar, aunque yo esté en el momento de la preguntadera, aunque yo esté en el momento de la indagación, y aunque me enoje y aunque me moleste, debo saber, o a estas alturas ya sé, que hay asuntos que Dios ha querido revelar, pero hay otros que no ha querido revelar. Y el hecho de que yo me las esté preguntando no significa que entonces Dios está obligado a brindármelas. Dentro de las que Dios son asuntos secretos, meramente propiedad de Dios, que están ocultas en Dios, son en este caso, note, su poder, su deidad, el misterio del Evangelio, de la predicación del Evangelio. Son asuntos ocultos, secretos de Dios, que llevan tiempos o siglos en Dios. Pero las quiso revelar al hombre, las ha querido revelar al hombre. Y nos ha revelado, note, asuntos secretos, muy propios de Dios, como su poder, su deidad y el misterio de la predicación del Evangelio. Por sencillo o práctico que nos parezca, pero fue el mensaje oculto por muchos siglos en Dios, por mucho tiempo. Y al final decidió revelarlo para beneficiarnos a nosotros los hombres, con la finalidad, como le dijo Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio 29, con la finalidad de que se obedezca, con la finalidad de que obedezcamos. Lo revelado es para eso. Pero nos está quitando la paz lo que no conocemos. ¿Cómo qué parte? Solo para mencionarlo también, sé que lo discutimos en esta serie de estudios, y es el que no conozco su rostro, el que no sé de su rostro, el que no sé de su cumpleaños, el que no sé cuándo nació Jesús, el que por qué las escrituras no tienen datos precisos de la edad y de muchos otros acontecimientos que quisiera saber de Jesús. El que cuándo va a venir, cuándo es el regreso de su Hijo amado, por qué no tener una hora, por qué no tener un día. Todo esto lo hemos abordado. ¿Qué de Dios antes del Génesis 1:1? ¿Cuánto tiempo se estuvo en realidad en la creación? ¿De verdad la tierra tiene millones de años? Y todas esas cosas nos generan el momento de preguntar y de interrogar. Eso está bien, siempre y cuando no rebasemos que los asuntos secretos de Dios,
los que Él tiene y no ha querido revelar, no nos deben generar preocupación. Más bien todo lo contrario. Vida nos hace falta, ¿sabe? Tiempo nos hace falta para conocer y descubrir lo revelado, lo manifestado, lo entregado. ¿Por qué he de estresarme? ¿Y por qué he de flaquear y debilitar mi fe y entrar en escenarios de duda solamente porque no estoy conociendo algo que me he estado preguntando? ¿Sabe? En su momento específico, aún esas cosas encubiertas, esas cosas que nos preguntamos, ¿qué de nosotros después de que heredemos, después del juicio final? A muchos nos preocupa esa parte. ¿Qué vamos a hacer por la eternidad? Tanto que hablamos de la eternidad y prepararnos para encontrarnos con Dios y vivir junto a Dios, pero luego muchos piensan, ¿qué vamos a hacer después? ¿Sabe? Hay tantos asuntos, pero son las partes que Dios no ha querido revelar, son muy propias de Él, son secretas de Él. Y hoy, en nuestra conclusión de cosas encubiertas, en parte 5, en realidad todo saldrá de lo oculto, todo saldrá de lo encubierto. Así lo deja ver Jesús. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Esto es Biblia abierta y usted y yo siguiendo la secuencia de estudio para informarnos y que sea ella misma quien nos coloque o quien nos haga estar de cara ante la presencia de nuestro Dios a través de su palabra escrita. Jesús mismo presenta esto. Revise conmigo a la altura de Lucas en el capítulo 8. Mire cómo lo dijo Jesús, cerrando nuestro enfoque, nuestra serie de estudios, y a usted felicitarle por su fiel sintonía y poder estar ahí como un auditorio muy sediento de la palabra de nuestro Dios. Mateo en el capítulo 8, revise conmigo a la luz de la palabra de nuestro Dios. Específicamente, quiero que nos concentremos en Mateo capítulo 8, en el verso 17 del libro de Lucas, perdón, discúlpenme. Lucas capítulo 8, versículo 17. Y dice así, considerando que le tienen, leeré, usted sigue la lectura conmigo y a su letra dice, el 8:17. Dice, porque nada, palabras textuales de Jesús, porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Note, todo lo que hemos hablado, todo lo que hemos abordado, tanto lo secreto o lo oculto por muchos siglos en Dios, allá en la eternidad junto a Dios. Pues a Dios el tiempo no le ha afectado, nunca le ha afectado, ni le afectará. Hemos traído a mención en esta serie de estudios expresiones como las de segunda de Pedro, capítulo 3, verso 8. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, el tiempo no le incomoda. Simplemente Dios ha vivido en eternidad. Antes de crear, antes del Génesis 1:1, era eterno, vivía en eternidad. Durante estuvo creando eternidad. Y después del juicio, sigue viviendo en eternidad. Así que lo que más sabe Dios es que es eterno. Así que, aunque se haya mantenido asuntos secretos, encubiertos, Dios mismo dice, pero nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Fueron palabras de Jesús en sus años de vida ministerial. Ya hemos nosotros traído a memoria, ya hemos reflexionado, ya nos hemos replanteado a lo largo de esta enseñanza aquellos asuntos que tengo que arreglar o aquellos asuntos que debo sacar. Y aunque no quisiera hacerlo de igual manera, va a haber un momento, sea antes de que suceda el juicio o nos exponemos hasta que salga el juicio. Hemos aprendido que muchas de las cosas que ocultamos
que muchas de las cosas que mantenemos bajo confidencialidad o en secretividad o encubiertas, a muchos nos dañan emocionalmente, moralmente, y a muchos nos daña, que es la parte más preocupante, espiritualmente. Nos separa de nuestro Dios, nos separa del pueblo de Dios, nos separa de nuestra relación con Dios, debilita, ahueca nuestro espíritu, nuestra obediencia. Entonces, mejor saquémosle a la luz. De no ser así, porque posiblemente mi condición o mi situación sea no darlo a conocer, porque me genera vergüenza, como el caso que vimos allá con Adán y Eva. O porque llevo muchos años que nadie sabe este secreto, como en el caso de los hermanos de José, ocultando lo que habían hecho ante su padre Jacob. Pero es posible que lo que estoy ocultando me esté trayendo consecuencias muy graves, como las que le trajo a Acán, recuerda, en Josué capítulo 7, y como las que le trajo a David en 2 de Samuel capítulo 11. Bueno, lo cierto es que no es nada agradable, porque nos hace inconscientemente, nos destruye, nos coloca en escenarios pésimos de estado de ánimo, y se generan tantos conflictos individualmente, en el contexto familiar, en el contexto o escenario vecinal o congregacional. ¿Cuántas cosas encubiertas hay? Como congregación, como familia, como matrimonio, o yo en lo personal acá con Dios. Bueno, ya también descubrimos, igual de Dios no vamos a ocultar nada. Eso lo tenemos de sobrada o de enterada verdad o conocimiento. Pero aunque así fuese, lo cierto es, dice, Jesús dijo, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a la luz. Esto es lo que dijo Jesús. Así que, como texto que nos ayude, que sea la introducción de nuestra conclusión, comenzamos diciendo esto: no hay nada. A lo mejor es lo que nos han hecho creer, sí, por mucho tiempo, pero de igual manera, en algún momento se ventilará, en algún momento le conoceremos, en algún momento no se aguantará, no podremos seguir más ocultando. ¿Sabe? Nos pasará como la madre de Moisés, 3 meses, pero bueno, eso fue eterno. Alguien puede decir, pero muy poquito, si un dato, un secreto de infidelidad, un asunto de lo que hice o de lo que le hice o lo que pensé, bueno, dura mucho. Bueno, no importa, en la palabra de Dios existen muchos ejemplos que duraron muchos años. Y aún así siempre salió a la luz. Y si no sale a la luz ahora, en esta vida debajo del sol, si le llega el momento de desaparecer a ese cuerpo mortal que está guardando el secreto, que está teniendo esa situación ahí o esas cosas ahí como bajo confidencialidad, lo cierto es que si no funciona ahora, entonces funcionará como dijo el apóstol Pablo a Romanos. Revise conmigo a la luz de la Biblia. Romanos en el capítulo 2, justamente en el verso 16. Para los que nos acaban de sintonizar, estamos en la conclusión de Cosas Encubiertas, parte 5. Hoy concluyendo nuestra serie de estudios. Romanos, en el capítulo 2, después del libro de los Hechos, en el verso 16. Revise cómo lo expresa el apóstol Pablo a la iglesia cuando escribe a los romanos. Y les dice así, Romanos 2, 16. Escuche, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. ¿De qué día está hablando? Bueno, no importa, de acuerdo a Jesús, en algún momento va a salir a la luz. No hay nada oculto que no pueda salir. La expresión popular ahí, del cielo a la tierra no hay nada oculto, dice. Muy bien, excelente, qué bien que se sabe ese adagio o ese proverbio popular de nuestra lengua. Pero de acuerdo al lenguaje bíblico,
Si no sale ahora, si no nos atrevemos ahora a vivir en paz y en tranquilidad con esos asuntos que nos aterrorizan, que nos quitan la vida, que nos quitan la paz, por estar guardándolos o teniéndolos ahí bajo presión de secretividad. ¿Sabe? Si no salen ahora que estamos en este cuerpo mortal, si no salen ahora que estamos en esta vida bajo el sol, va a venir un momento en que ese día también se va a celebrar la revelación de los secretos de los hombres, de los secretos de los hombres. Dice, y si es por el lado espiritual, bueno, también van a venir los asuntos, y conforme a mi evangelio, dijo el apóstol Pablo. Pero la parte que nos ocupa, la que quiero sacar es, porque es posible que, digamos, la Biblia no decía nada al respecto, o no había nada estipulado así textualmente, literalmente no lo leía así, o los que murieron aún desconociendo esas verdades, y eran fallas, porque si revisamos el verso 14 está hablando de eso. Bueno, pero sí había, Dios colocó en su creación, en su criatura, creó la capacidad de poder decidir lo bueno que tenía que hacer y lo malo que tenía que dejar de hacer. A lo que tenía que decir lo que sí y a lo que no, y a lo que tenía que decirle que no, por naturaleza. Note en el verso 14 y 15, ¿sabe? El ser humano fue diseñado por nuestro Creador con alguien capaz de poder entender cuándo estaba haciendo algo bueno y cuándo estaba haciendo algo malo, y cuándo tenía que dejar de hacer eso malo para hacerlo por una conducta buena. Y eso también saldrá a la luz, y eso también se conocerá. Y si fue algo oculto, también saldrá, sea que lo haya dado a conocer o no. Así que, independientemente de que no querramos, por eso decíamos al inicio, o lo hacemos ahora, o esperamos que en el juicio se revele. ¿Sabe? No vemos atormentados. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que sacar a la luz? ¿Cómo suavizar, cómo tranquilizar mi conciencia, mi interior? ¿Cómo hacer que mi inconsciente ya no sufra? ¿Sabes? Dios nos creó con la capacidad de información, pero muchos hemos querido reservarnos, colocándola bajo secretividad. Y más bien nos complicamos la vida. A veces ministerialmente, congregacionalmente. Sé que hay asuntos ahí en el pueblo de Dios. Sé que hay asuntos en el hombre o la mujer de Dios, en el líder de Dios o en la líder de Dios, en ese hombre o en esa mujer que da empuje al pueblo de Dios, en esos matrimonios o en esas familias. Ventilémoslo de la forma sabia, prudente, constructiva y sobre todo espiritual, de la forma espiritual. Pero no sigamos agobiándonos con cosas encubiertas. Pues aquellas que ya estudiamos que antes tienen que ser encubiertas, pues esas sí celebrémoslas en familia y en todo lo demás. Y sepamos que vamos a estar haciendo bien. Pero aquellas que son asuntos de ofensa, que son asuntos de pecaminosidad, de vergüenza delante de nuestro Dios, no es para mantenerlas así. Es más lo que nos hemos dañado en todo este recorrido de nuestro peregrinaje, por estar sosteniendo ahí algo que tarde o temprano saldrá. Y si no, nos vamos a ver con ellos de cara en el juicio de Dios. También, no solamente el apóstol Pablo, Jesús hablando de esto, o no solamente el apóstol Pablo a los romanos, el apóstol Pablo también le escribe a los corintios. Y mire qué hermoso esto.
Cuando el apóstol Pablo le escribe cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, le dijo algo así. Revise conmigo a la luz de la Biblia. 1 Timoteo capítulo 5. 1 Timoteo capítulo 5, verso 24. Considerando le tienen, usted también está seguro en el mejor de los deseos de encontrarse con estas escrituras. 1 Timoteo capítulo 5, verso 24 en delante, para ser más exacto o más específico. Revise conmigo. Considerando que le tienen, leeré. Usted sigue la lectura conmigo. Y a su letra dice, mire, 1 Timoteo 5, 24. Los pecados de algunos, note esto, los pecados de algunos se hacen patentes antes de que ellos vengan a juicio. Es maravillosa la palabra de Dios como de verdad nos dice nuestras verdades. Y dice, mas a otros se les descubre después. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras, y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, él le dice, bueno, Timoteo, los pecados, las faltas, las fallas, la desobediencia, las irregularidades y todas esas cosas que generan vergüenza a los hombres, muchas de ellas se hacen patentes, es decir, se ponen en evidencia o salen a la luz o se descubren antes de que haya un juicio, antes de que vengan a juicio. Si lo colocamos en el escenario secular, como en un litigio o en un tribunal de ahora, de los hombres, ¿sabe? Para el inocente le sale mejor que las cosas le salgan a su favor en el juicio. Son tan impactantes. Cuando el abogado de la defensa coloca una evidencia irrefutable, algo contundente, hasta en ese momento casi se miraba perdido el inocente, o viceversa. Lo cierto es que hay unas que hasta ese momento, y así pasa también, dice, o así pasará seguro, ahora hablando del tribunal de Cristo, en el juicio final. Entonces, trayendo a memoria lo que leíamos en el libro de Lucas, por palabras de Jesús, nada hay oculto. No hay nada secreto o encubierto que no vaya a salir a la luz. Esas son las palabras de Jesús. Sí, porque si no es ahora, pues será en el juicio. Luego las palabras de Pablo a los romanos. Y ahora con estas palabras a Timoteo. ¿Sabe? En cualquier momento sale. Y esa situación es la que nos coloca o la que nos quita la paz. Que en qué momento se descubre. Porque entonces mejor no lo expresamos, no lo revelamos, no lo sacamos, no lo exteriorizamos. ¿Por qué atormentarnos con eso? ¿Por qué estar guardándolo? Si total siempre va a salir a la luz. ¿Sabe? Tenemos que actuar responsablemente. Las faltas, la pecaminosidad, hemos de revelarla delante de nuestro Dios. Debemos confesarla, como dice su palabra, a Él. Le invito a que si no ha reconocido esta parte, lo haga. Porque de no ser así, entonces aparecerá esto en el día del juicio. Igual tendrá que enfrentar esa realidad. Tendrá que enfrentar esa gran verdad. Y luego dice, porque las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Dando a entender, porque antes ha colocado, dice, las buenas obras le van a tocar igual. Mire, no solo las malas obras, no solo a la pecaminosidad, sino también a la santidad, a la consagración, a la obediencia. Le va a tocar lo mismo. También va a salir la obediencia a la luz.
Es decir, también van a hacerle las buenas obras, las cosas buenas, las cosas en las que sí nos gustaban que se dieran cuenta. Pero así como ellas, también estas otras. ¿Por qué dice? Me gusta cómo termina esa parte. Dice, porque no pueden permanecer ocultas. No, las cosas ocultas, las cosas malas, la pecaminosidad, lo que nos causa vergüenza, eso malo que hicimos, no puede permanecer oculto. De alguna manera saldrá a la luz. Y creo que nos causará mucho más dolor o mucha más pena, mucha más vergüenza, mucha más culpa. Entonces mejor lo verbalizamos. Es decir, entonces mejor lo confesamos a quien corresponde. Si en este caso es pecado, pues a nuestro Dios. Si en este caso es ofensa, pues a nuestro prójimo. Si es asunto que debo arreglar conmigo mismo, igual. Pero me quito este peso, esta carga. ¿Sabe? No solamente nuestro Señor Jesucristo y el apóstol Pablo hablaron de esto, sino también el escritor de los Hebreos presenta algo a la altura del capítulo 4, creo que le hemos leído en otros momentos, pero por su importancia, vea conmigo, Hebreos en el capítulo 4, en el verso 12 y 13, mire esto, maravilloso cómo se presenta aquí la escritura en referencia a este tema o en mención a este nuestro enfoque de estudio. Hebreos capítulo 4, verso 12 y 13. Considéralo conmigo a la luz de la Biblia. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada, escuche esto, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. ¿En cuál presencia o ante cuál presencia? Bueno, de la palabra de Dios dice. Y luego dice, antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y si algo se escapa de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, tiene vida, nunca pasa de moda, siempre está en el momento exacto, en el momento preciso. Bien, pero refiriéndose dice, no hay cosa creada. Bueno, las obras malas, las obras buenas las creamos, ¿o no? La práctica pecaminosa o la ofensa o asuntos que nosotros en los que nos vemos involucrados y que luego tenemos que meter bajo secretividad o confidencialidad o encubrirlos o ocultarlos o como lo queramos llamar ahora, esconderlo. Igual fue algo que creamos. Dice, no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Es decir, Dios estaba presente en el momento que ocurrió. Dios estaba presente, fue ante los ojos de Dios. La falta, el pecado, la ofensa, el insulto, lo mal que me porté por un asunto, en un asunto de fe o espiritualidad, o un asunto con la familia o con el cónyuge, con el matrimonio, con los hijos, independientemente cuál sea el asunto que ahora estamos ocultando. Fue ante la presencia de Dios. Y dice, y esto fue manifestado, es decir, Dios lo vio todo. Tiene los pormenores, los detalles. Y por eso dice, antes bien, todas las cosas están desnudas. Ante Dios están desnudas todas y abiertas, dice, a los ojos de Él, a quien tenemos que darle cuentas. O sea, el asunto aquí es que lo hemos hecho frente al que tenemos que rendirle este dato. No hay cosa encubierta. En realidad no lo hay. Solo es que ha habido un tiempo en el que no lo he querido verbalizar. No lo he querido expresar, o como dice la palabra de nuestro Dios, no lo he querido confesar. Pero no es que sea algo que tengo escondido.
No, escondido para con mi prójimo. Porque no ha llegado todavía al conocimiento o a oídos de mi próximo. Pero no porque no lo sepa alguien. Y de saberlo, nuestro Dios, solo es que va a haber un momento, pero sí se va a revelar. Ya hemos expresado muchas veces a dónde. Pero ¿por qué seguirnos martirizando? ¿Por qué seguirnos complicando? ¿Por qué dejar de ser feliz? Cuando puedo venir a la felicidad, esa tanto que pido, o que reclamo, o que exijo, o que deseo, que visualizo, ¿por qué dejar de verla por estar chineando o por estar cargando, por estar ahí sosteniendo algo insostenible? Porque al final se me va a caer, se va a caer el velo, se va a caer el secreto o el velo de la secretividad. ¿Sabe? Estos asuntos que nos quitan nuestra felicidad, nuestra alegría, nuestra verdadera forma de estar delante de la presencia de Dios, así como lo dice Hebreos, al desnudo, que no nos agobien, liberémonos de ello. Acerquémonos, así como lo dice en la Escritura, confiadamente ante nuestro Dios, no como quien siempre está guardando algo ahí, ¿verdad? Toda la persona, es decir, todos nosotros delante de Dios, solo la mitad de nuestro brazo no, porque hacemos esto. Pero Dios está viendo que sí tenemos mano, solo es que no la estoy colocando de frente. Así nos invita el salmista. ¿Quiere revisarlo conmigo a la luz de la Biblia? Para ir cerrando nuestro estudio. Maravilloso momento que hemos tenido a lo largo de esta serie. Vea conmigo. Salmos capítulo 19, cuando el salmista expresa esto. Salmos en el capítulo 19, en el verso 12. Salmo 19, 12. Mire cómo se expresa aquí. Y dice algo maravilloso. Dice el 19:12 del libro de los Salmos. Dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Mire, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. En palabras de David, delante de Dios, dice de la siguiente manera: ¿quién podrá entender sus propios errores? ¿Quién cree usted? ¿Quién cree usted que podrá entender eso que guarda, eso secreto, de eso que cometió, eso que hizo, esa ofensa, eso que pensó? Bien, o el asunto ese, el que lleva muchos años, o ese que nos da vergüenza o pena. ¿Quién puede entender eso? Esa es la pregunta ahí. Queda sin respuesta, porque lo que hay es una expresión del inconsciente, por decirlo de alguna manera. Es decir, que es el que está cargado. Y dice: líbrame de los que me son ocultos. Pues sí, es que ese es el asunto. Que no quiere que se le descubran, que no quiere. Pero ¿cuáles? Esos que guardo, esos que reprimo, esos que escondo. Independientemente que tenga o no las razones, pero son las que lo están agobiando, son las que no lo tienen libre. Son las que lo tienen prisionero, cautivo, esclavo. Es esclavo de sus propios pensamientos, prisionero de sus propios secretos. Líbrame, Señor, de los que me son ocultos. Es decir, no es momento para ocultar pecaminosidad, falta o deshonra a Dios. No es momento para encubrir pecado. No, de ellos, como dijo el salmista, líbrame.
que no vaya a guardar obras malas o pecaminosas, que no vaya a ocultar error o faltas o pecados, porque luego, ¿quién podrá entender? ¿Sabe? Hacerle entender que está equivocado cuando él sabe que lo está. El asunto es que no quiere exteriorizar o sacar, no se libera. Si hay algo a lo que podemos ser muy prisioneros, a lo que podemos estar soyugados y con una cerviz en nosotros, es con asuntos que ocultamos, con asuntos que tenemos bajo secretividad. ¿Y sabe qué? Me gustan las palabras de Proverbios. Cuando a la altura del capítulo, revíselo conmigo, por su importancia, vea conmigo, Proverbios en el capítulo 28, Proverbios capítulo 28 en el verso 13, revise conmigo. Dice así, mire esto, para contrastarlo o compararlo con lo expresado en el Salmo. Dice así el 28:13. El que encubre sus pecados, mire, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bien, bueno, una buena noticia. Este mismo que ha dicho, que ha prometido y que tiene planeado sacar los secretos de los hombres en el día del juicio, por lo menos tiene algo, dice, alcanzará misericordia. Y antes del juicio también alcanzará misericordia, porque muchos también tendrán la oportunidad de expresarse ante lo que confesó aquel que falló o que pecó. Dice, el que encubre sus pecados, el que los esconde, el que los oculta, el que los coloca bajo secreto, el que los somete a confidencialidad, dice, no prosperará y ese no prospera, no se libera, no tiene vida, no es feliz. ¿O sí? No, yo sé que no. Vive tan atormentado. ¿O de dónde cree que surge la expresión? Desde el día que se lo dije, yo me quité una gran carga de mi vida. Viví con esto muchos años. Y todas esas experiencias. Bien, es lo que dice aquí el proverbio. No prospera. El que oculta pecaminosidad no prospera. Mas el que confiesa el pecado y se aparta, porque hay dos cosas aquí, que interesante. No solo es que lo voy a decir y luego me puedo volver solo el que lo comete y lo dice. No, y se aparta, dice, alcanzará misericordia. Qué maravilloso es saber que un asunto que pensé simplemente en no compartirlo, en no decirlo, en no darlo a conocer, pero me ha amargado la vida. Me ha hecho estar delante de Dios incluso apenado y ante mi prójimo de igual manera, o planificando de más en más. Y en vez de querer arreglarlo, más bien, como el caso de David, cometiendo errores, ocultando algo pequeño, al principio pequeño, pero luego me llevó a más y fui haciendo más con el fin de que no se descubriera. Pero cada vez más me complicaba, no prosperará. No soy digno de misericordia todavía, porque todavía no logro confesarlo. No logro sacarlo de lo encubierto. ¿Sabe en cuánto puede ayudarnos esta enseñanza si llegamos a ponerla en práctica? Nos ayudará enormemente, y es mi deseo delante de Dios. Es momento de que se replantee, que interiorice el mensaje y que nos haga reflexionar el contenido de la palabra de Dios, que ahora se ha dado a conocer a través de esta enseñanza. Ya no más ocultar pecaminosidad, ofensas, conflictos, asuntos internos, esos que nos quitan la vida de vivir feliz con nosotros mismos y con los que nos rodean, con nuestro Dios y con nuestra obediencia. Pero sí a ocultar aquellas que están autorizadas o aprobadas por Dios.
como la ayuda a nuestro prójimo, como la oración, como el ayuno. Pero las que en realidad hay que sacarlas y anunciarlas por doquier, anunciémoslas, démoslas a conocer. Porque al final todo saldrá a la luz. Y si hay algo que no encuentro en la palabra de Dios, y que es mi pregunta ahora, que no me inquiete, mejor me dedico a profundizar en las que ella me reveló. Seguro que meditando, estudiando y profundizando en una de ellas, encuentro la respuesta que al rato pienso que no tiene respuesta. Y lo que no he tenido es el tiempo suficiente para dedicarme a entender lo revelado. Gracias por su atención. Mas sin embargo, si quisiera compartir con nosotros su experiencia, ¿en qué le ayuda este mensaje? ¿En qué le abona? ¿En qué le hace reflexionar? ¿En qué le hace replantearse? Comuníquese con nosotros. Mientras tanto, vamos a un segmento de la Biblia en 60 segundos. Nosotros atendemos su comunicación y nos vemos al regreso. Estos son los días de la creación en 60 segundos. Génesis 1 nos presenta la creación en una serie de eventos que ocurren en el espacio de 7 días. Dios crea cada ambiente y luego los seres para ocuparlo. El primer día Dios crea la luz. El día 4 vemos a los astros de luz, es decir, el sol, la luna y las estrellas. El segundo día Dios separó las aguas de arriba de las de abajo, o sea, el cielo del mar. El quinto día creó a los pájaros para ocupar el cielo y los animales marinos para vivir en el mar. El tercer día Dios hizo aparecer la tierra seca. El sexto día Dios creó los animales terrestres y el ser humano. Luego, en el séptimo día, Dios descansó, creando así un ritmo semanal de trabajo y descanso. Son los días de la creación en 60 segundos. Más que un día, más que una oración, más que palabras, todo mi amor, quiero entregarte toda mi vida, más que palabras, mi corazón. Maravilloso sea nuestro Dios, quien también agradecemos a usted, hermano y amigo, por estar en sintonía de su programa Biblia Abierta, con su servidor Jonathan Mejía, en nombre de la Iglesia de Cristo. Bienvenidos a atender la enseñanza y este es su canal, TV Estrella Canal 25, desde la ciudad de la Entrada Copán y para el mundo a través de las redes sociales. Agradecemos a nuestra hermana Emma Reyes Valle. Gracias, hermana, por estar en sintonía. De igual manera, nuestro hermano Montufar Romero, a nuestra hermana Gabriela Aguilar, Emma Pérez, Sadi Villeda, Tatiana Mejía Espinosa, a nuestra hermana, saludos a la familia ahí, también a nuestro buen hermano Enil Espinosa, y también a nuestra hermana también Paola Mejía, y ahí toda la familia, muy agradecidos, ¿verdad?, con nuestro Dios, bendecidos siempre. Nuestra hermana Marta Antunes, nuestra hermana Dilia Alvarado, nuestro hermano Dubón, y también a nuestra familia Mejía García en el municipio de La Jihuacopán. Muy bien, gracias a todos ustedes a través de las redes sociales, enviando sus saludos y de igual manera sus reacciones, así también como los hermanos que nos contactan a través de el WhatsApp. Gracias, hermano. Bien explicada la bendición de su palabra, a vivir de una forma libre. Gracias a nuestro hermano Wilmer Herrera también, quien está en sintonía de este programa. Y así también dice a la familia Reyes Martínez hasta Bellavista en la Entrada Copán. Muy bien, Dios bendiga a la familia también y así a todos cuanto es posible poder dar ahora su tiempo en atender el mensaje a nuestro Dios. Será hasta la próxima semana, en una próxima emisión, donde nos volveremos a presentar para poder tener un estudio bíblico que contribuya al beneficio de nuestras vidas espirituales en Cristo.
y nos lleve en el conocimiento de lo que Jesús expresó. Escudriñad las Escrituras porque en ellas tenéis la vida eterna y porque ellas son los que dan testimonio de mí. Y es nuestro único interés delante de nuestro Dios en este programa. Así que Dios bendiga a su familia. Dios bendiga sus hogares. Toda mi vida, más que palabras, mi corazón.